Primero de todo, ¿por qué has escogido el Juventud para que sea tu nuevo club esta temporada? No sé, es un acuerdo de todos, ellos me cogieron también. No, estoy contento de estar con un equipo muy histórico en España y yo quiero seguir jugando a un buen nivel y yo creo que ya he llegado a un equipo y espero que tenemos muchas ambiciones para pasar un buen año y pasar un buen tiempo juntos como equipo y disfrutar el tiempo para 2 años ahora. Sabes que vienes de un equipo que se caracteriza por ser muy joven y supongo que sabrás que tu rol va a ser muy importante, ¿no?, para este equipo por tu veteranía, por tu experiencia. No, porque yo soy un joven más que están fichando muchos jugadores jóvenes, pero yo voy a intentar traer mi experiencia y yo estoy acostumbrado de jugando con jóvenes toda mi carrera y no pasa nada, jóvenes o viejos como tú quieres decirlo, son lo mismo cuando empieza el partido, no hay edad, ¿entiendes? Somos profesionales todos, no hay edad cuando jugamos. ¿Cómo crees que se plantea la temporada para el Juventud ahora con tu llegada y lo que conoces del Juventud hasta ahora, del nuevo de este año? No sé, ya he oído buenas cosas, ya he hablado con mis amigos y me han dicho buenas cosas del técnico, de ciudad, del club y siempre hay cosas que son buenas, que son malas, pero bueno, la mayoría yo he oído buenas cosas y por eso estoy aquí. Si todo fue malo, no puedo aquí, pero bueno. Yo voy a intentar hacer lo máximo posible de jugar bien y jugar 100% todos los días y eso es nada más. No puedo decir vamos a ser campeones, solo hacemos lo máximo que posible. Tanto Sabané como tú sois los veteranos, entre comillas, del equipo. ¿Qué podéis ayudar a los jugadores que hemos fichado, rookies jóvenes americanos? Hemos fichado un base canadiense que es rookie, una pívot que es un rookie en Europa y un canadiense que también lleva un año en Europa. ¿Vuestro trabajo tiene que ser ayudar a integrar a estos jóvenes? Sí, no sé, es fácil decir que decir, ok, tú vienes y tú ayudas a las jóvenes. Para mí, yo no voy a decir, voy a hacer eso. Yo me gusta enseñar las cosas con mis acciones, ¿entiendes? Y no quiero, puedes hablar y decir las buenas cosas, pero si yo no muestro yo mismo cómo hacer las buenas cosas, cómo trabajar duro, cómo ser un ganador, ¿entiendes? Y un trabajador, y eso es que soy, y yo voy a enseñarlo en la pista, pero hablo también. ¿Qué crees que puedes aportar a la Juventud? ¿Qué es característico de tu juego que pueda ayudar al equipo? No, yo soy uno que yo miro qué pasa con el equipo y yo aporta qué falta al equipo. Si es algo de defensa o ataque, un triple, un mate, un tapón, yo hago un poco de todo, yo puedo jugar todas las posiciones y yo me gusta ganar. No miro las estadísticas y todo eso, me gusta ganar y yo voy a hacer todo lo que posible que puedo para hacer el equipo ganar. La afición de Badalona es muy entendida en baloncesto, lleva muchos años viendo baloncesto de élite. ¿Qué mensaje le das a la afición de Tariq y qué mensaje le da a la afición, a los fans? No sé, yo doy todo lo que tengo y yo espero que ellos estén bien. Yo llego de estudiantes que ha pasado un año y medio bueno con ellos, con las personas, y ellos hablan, si no crees o no, hablan bueno de vosotros y espero que pasamos un buen tiempo y disfrutamos y superar nuestros objetivos que no tenemos todavía. El hecho de venir de estudiantes, Tariq, que has trabajado ya con gente muy joven, ¿crees que te va a ayudar a adaptarte al Juventud rápidamente? Sí, yo creo que si me aceptan como soy,
yo creo que todo va a pasar bien para mí, para ellos, para el equipo, para todo el mundo. Y por eso estoy aquí. Yo no estoy aquí pensando en otra cosa, no soy muy nervioso, pero me siento bien ahora. Yo llevo la camiseta hoy, me siento bien y estoy listo para trabajar. ¿Has podido hablar con Salva ya o aún no? No, no he hablado. Yo he oído buenas cosas de él y estoy listo para reunir con él, hablar y empezar a trabajar.